continuando con nuestra agenda de hoy, tenemos al señor Yehudy Medina, que es especialista técnico de Microsoft, con la conferencia Cómo crear soluciones más rápido con IA de última generación. Yehudy Molina es administrador de empresas con 10 años de experiencia en productos de CRM y ha trabajado con partners implementadores de estas soluciones para marcas como Microsoft y Salesforce. Así que, señores, Yehudy, bienvenido y te dejamos en el escenario con nuestra audiencia. Buenas, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Vamos a conversar sobre un tema muy interesante. A mí me apasiona muchísimo la inteligencia artificial. Tengo la suerte de trabajar para Microsoft en la parte técnica de todos estos productos empresariales. Microsoft ha estado haciendo inversiones muy grandes en lo que es la inteligencia artificial, incluyendo esta parte en todas las líneas de negocio que Microsoft tiene. Hay una parte específica que es con la que yo usualmente tengo conversaciones con empresas de todas las industrias y es la parte de Power Platform. Microsoft hizo una inversión con OpenAI para poder traer esta tecnología que utiliza OpenAI y ChatGPT dentro de la plataforma de Power Platform y de todas las soluciones de Microsoft. Por supuesto, toda la tecnología que Microsoft está invirtiendo en esto tiene la seguridad que tiene la nube de Microsoft Azure. Microsoft les da la oportunidad a ustedes para que puedan empezar a liderar la transformación digital en su empresa utilizando y siendo apoyados por lo que es la inteligencia artificial. Este tema no es algo que ha pasado desapercibido. En todo el planeta se está hablando sobre lo que hace ChatGPT. Microsoft tomó la iniciativa de tomar esta nueva tecnología para hacer la forma de crear aplicaciones o automatizaciones de procesos más fácil utilizando OpenAI y ChatGPT para beneficio de nuestros clientes, para que puedan empezar a construir soluciones empresariales en cuestión de semanas o días. Power Platform es una plataforma de lo que comúnmente en el mercado se conoce como low code. Entonces, es una plataforma que viene a democratizar la tecnología en la empresa. Entonces, usualmente en las empresas, los equipos de TI y los desarrolladores eran los que tomaban las riendas de cualquier proyecto en la organización. Con Power Platform podemos habilitar inclusive a los usuarios de negocio para que puedan crear sus propias automatizaciones o sus propios servicios utilizando la tecnología del low code. Entonces, Power Platform nos brinda diferentes soluciones que vamos a poder utilizar a nuestro favor para poder automatizar o digitalizar cualquier proceso en la empresa. Entonces, por ejemplo, con Power Apps podemos crear aplicaciones low code, totalmente sin código o con poco código, en cuestión de semanas. Podemos conectarlas a múltiples fuentes de datos, pueden ser aplicaciones para teléfono, para tabletas, pueden ser aplicaciones web. Nos ofrece también un servicio de manejo de datos con Microsoft Dataverse que nos permite tener administración de todas las estructuras de datos que nosotros vamos a tener dentro de las aplicaciones. Tenemos también Power Automate, que es lo que en el mercado se conoce como un BPMS. Adicionalmente, tiene capacidades de RPA, entonces nos ofrece una gama de conectores que actualmente son más de 900 conectores a múltiples servicios. Pueden ser bases de datos, servicios colaborativos en la nube, inteligencia artificial, OCR y un montón de conectores que nos permiten automatizar cualquier tipo de procesos. Podemos empezar desde un proceso de una fuente de datos en la nube, pasar por inteligencia artificial, pasar por una base de datos en premisas y terminar en la interfaz de usuario haciendo un proceso de RPA. También tiene la capacidad o les da la facilidad de que puedan crear chatbots conversacionales totalmente sin código. Pueden ser bots para canales de chat o bots para canales de voz. En una interfaz totalmente gráfica donde un usuario en cuestión de minutos podría crear un chat y publicarlo en el Teams o publicarlo en alguna página de Facebook. Se puede construir totalmente sin código y con ayuda de inteligencia artificial. Es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido empezar. Power Pages, que es el producto más nuevo de la familia.
Antes pertenecía a Power Apps, pero Microsoft lo saca de Power Apps para independizarlo y enrobustecerlo. Y que básicamente Power Pages me permite crear sitios web totalmente con low code y podemos utilizar la ayuda de desarrolladores profesionales también para poder habilitar sitios donde personas externas o internas a nuestra organización podrían acceder a esos servicios que nosotros habilitamos en Power Pages. Y pueden tener recursos de autogestión, donde podemos tener un portal de autoservicio para clientes, un portal de proveedores o un portal de recursos humanos para colaboradores internos. Y por último, el viejo conocido, que es el que todo el mundo ha visto o ha conocido alguna vez en la vida, que es Power BI, que es el encargado de hacer la reportería avanzada de la empresa. Por debajo de toda esta tecnología existen otros recursos que también nos ayudan, pero el principal protagonista del día de hoy es lo que nosotros llamamos Copilot. El Copilot está presente en todas las suites de soluciones de Microsoft, incluyendo Microsoft 365, incluyendo en Azure, y Power Platform y Dynamics 365 no son la excepción. Entonces vamos a ir viendo un poco cómo Microsoft ha venido invirtiendo en cada una de estas tecnologías, la parte de Copilot y cómo les va a ayudar a ustedes para que puedan empezar fácilmente a automatizar procesos y hacer aplicaciones utilizando la tecnología del low code. Power Apps me da diferentes opciones para que yo pueda empezar a construir aplicaciones más rápidas, aunque yo como usuario sea nuevo en la plataforma. Si yo soy una persona que, por ejemplo, tengo conocimiento en Excel, esta herramienta se me va a hacer bastante familiar ya que utiliza las mismas lógicas o fórmulas que yo utilizo en Excel. Entonces, por ejemplo, el Copilot me da la opción de que yo pueda utilizar las diferentes componentes de textos o galerías y el Copilot me da sugerencias de las diferentes opciones o controles que yo puedo utilizar. Entonces, si yo no sé cómo escribir una fórmula para ordenar una lista de contactos, para traer una galería, el Copilot, con solamente que yo le diga con lenguaje natural lo que yo necesito hacer, él me da sugerencias de diferentes fórmulas que yo puedo utilizar. Además, puedo crear aplicaciones a partir de imágenes. Entonces, si yo tengo un boceto, tengo un prototipo de alguna aplicación, tengo algún diseño de aplicación que yo me gustaría replicar dentro de la solución, con solamente subir la imagen, el mismo Copilot se encarga de leer esa imagen y replicarla dentro de Power Apps. Entonces yo en cuestión de minutos podría replicar una misma aplicación que tengo en un papel y podría llevarla a la vida por medio de Copilot. También existe la opción, si ustedes tienen algunos desarrolladores o algunos prototipos en Figma, existe la opción de que puedan traer sus diseños de Figma solamente trayendo el URL del proyecto, poniéndolo en el mismo creador de la aplicación y el mismo sistema se encarga de replicar ese proyecto dentro de Power Apps. Entonces es bastante interesante. Y el otro punto muy interesante, que este es mi favorito de hecho, es cómo yo puedo crear aplicaciones a partir de un lenguaje natural. ¿Qué quiere decir eso? Yo le digo al sistema, yo quiero crear una aplicación que tenga ciertas características. El Copilot se encarga de sugerirme una base de datos o una tabla de datos más bien con la estructura que yo necesito para soportar ese proceso. Entonces él me dice, estas son las columnas que yo te ofrezco para que puedas crear tu aplicación. Si yo necesito hacer cambios a ese modelo de datos, como un lenguaje natural, yo le puedo decir, agrégueme una columna para este tipo, agrégueme una columna de número para poner un monto, un número, agrégueme una columna para poner un monto en dinero. Cualquier instrucción que yo le dé con lenguaje natural, él se va a encargar de llegar, agregar esa base de datos, eso a la base de datos y simplemente yo puedo crear la aplicación con un solo clic. Además, me permite agregar un control de chat dentro de las aplicaciones, que lee directamente la información que está dentro de esa aplicación. Entonces los usuarios, utilizando la tecnología de ChatGPT, podrían hacer preguntas directas de esa información que está en esa tabla. Entonces, un usuario, en vez de navegar por una lista de productos de precios, ese usuario podría simplemente hacerle preguntas al chat para que el chat simplemente le dé respuestas específicas de la data. Entonces ahí vemos, por ejemplo, donde yo le puedo hacer preguntas sobre un inventario, preguntas sobre listas de precios y con ese control de chat que utiliza el chat GPT por detrás, puede simplemente obtener respuestas en un solo clic. Aquí, por ejemplo, vamos a ver ahora una demo rápida, donde yo, por ejemplo,
le digo al sistema, quiero crear una aplicación para hacer inspecciones en sitio. Seguidamente él llega, me crea la estructura de datos. Adicionalmente yo le puedo dar instrucciones, agrégueme una columna, inclusive puedo decirle al sistema, deme sugerencias de cosas adicionales que yo puedo hacer. El mismo Copilot me puede decir, agregue este campo, quite este campo. Y cuando ya la aplicación o la estructura de datos está lista, yo simplemente le doy Create App y el Copilot se encarga de crear la aplicación por mí en cuestión de minutos. Una vez que la aplicación está lista, tiene una interfaz parecida a esta, donde me crea un formulario para yo poder crear registros de esa tabla que se creó y además tengo el control de ChatGPT que me ayuda a darle una opción adicional a los usuarios para que puedan entender mejor la información. ¿Ok? Vamos a continuar por acá. Ahora, la parte de automatización de procesos es algo que viene de la mano con la creación de las aplicaciones. Una vez que ya tenemos la aplicación, podemos crear flujos también utilizando Copilot. Copilot nos ayuda a crear flujos automatizados a partir del lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, yo simplemente puedo decirle con mis palabras el tipo de automatización que quiero hacer. Créeme, por ejemplo, una factura en SAP cada vez que se cierre una orden de trabajo en Dynamics 365, o ayúdeme a crear, por ejemplo, un archivo en OneDrive cada semana con información de un sistema y envíemelo por correo automatizado. Con esas palabras que yo les acabo de decir, yo las puedo poner en el Copilot y el Copilot me dice el tipo de flow que yo tengo que usar. Simplemente, él me dice, estos son los triggers, estas son las acciones, las validaciones que ocupas. Simplemente le doy Next al prompt, me logueo en las tecnologías y simplemente parametrizo el flow y en cuestión de 5 minutos yo podría tener una integración con todos esos sistemas funcionando con Copilot. Además, me permite generar fórmulas automáticas. Si yo en algún momento ocupo hacer una fórmula, una expresión, él me ayuda a generar esas fórmulas a partir de información de muestra que yo le dé. Entonces yo quiero convertir, por ejemplo, un texto en otro formato, una fecha en otro formato, él me dice cuál es la fórmula que yo tengo que utilizar utilizando esa información de muestra que estamos brindándole al Copilot. Otro recurso importante que tiene Power Platform es la parte de inteligencia artificial con AI Builder. AI Builder tiene diferentes modelos de inteligencia artificial ya preconstruidos que pueden utilizar para automatizar procesos. El ChatGPT se agrega a esta tecnología también, entonces podemos crear soluciones automatizadas que generen respuestas de acuerdo a la ocasión. Entonces, por ejemplo, podemos crear texto utilizando funciones del ChatGPT dentro de la solución. Entonces, simplemente yo le digo, quiero que me haga un review de un documento y me haga un resumen de ese documento, o quiero que me genere una respuesta en un tono formal. Si es una respuesta muy corta, me gustaría que la ampliaras un poco más o que no hicieras una respuesta tan corta. Tal cual como nosotros le hablamos al ChatGPT, le podemos decir al Flow que se comporte y genere ese tipo de respuestas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo donde tenemos un correo, el ChatGPT va a leer ese correo que llega al Outlook. Una vez que yo voy a automatizar el proceso, tengo que ir a Power Automate. Inicio el flow utilizando el trigger de Outlook para que Outlook se dispare cada vez, el flow se dispare cada vez que llega un correo a ese buzón que estamos monitoreando. Una vez que se monitorea ese buzón y se dispare el correo, vamos a poner como variable el texto del correo para que el ChatGPT lo pueda leer. Y después le vamos a decir que me haga un resumen de ese correo y que posteriormente, ahí obviamente yo tengo que darle las instrucciones al GPT de cómo quiero que haga ese texto y cómo quiero que lo genere. Y al final lo que hago es ponerle el valor ahí que yo quiero para poder probarlo, para que posteriormente cuando ya yo lo configure, yo simplemente le vaya a poner el valor dinámico ahí para que cada vez que llegue un correo, el ChatGPT pueda hacer eso dinámicamente para cada uno de los correos. Y posteriormente, lo que voy a hacer es mandar ese mensaje a un canal de Teams. Entonces aquí vemos donde tenemos una integración con Outlook, tenemos una integración usando inteligencia artificial con ChatGPT y podemos utilizar una integración con Teams. Entonces cada vez que llega el correo, el ChatGPT se va a disparar por medio del flow y lo que va a hacer es enviar un mensaje a ese canal de Teams con el resumen de ese correo específicamente. ¿Ok? Ahora,
con la parte de Power Virtual Agents, que es para crear bots conversacionales, existe esta misma capacidad donde yo con lenguaje natural puedo utilizar esta tecnología para empezar más rápido. Y además tiene un potenciador de conversaciones. Entonces yo puedo hacer un chatbot en cuestión de 2 minutos, ponerle un link de mi empresa como referencia y a partir de ahí el bot ya puede empezar a contestar preguntas. Entonces yo simplemente creo el bot. Una vez que el bot se crea, yo simplemente le pongo el enlace de mi organización o el lugar donde yo quiero que él saque respuestas y aunque yo no haya configurado un solo tópico de conversación, el ChatGPT puede empezar a contestar preguntas. Obviamente esto utiliza toda la tecnología dentro de Microsoft, no utiliza la misma tecnología de ChatGPT y de OpenAI, pero no utiliza el servicio público, sino utiliza un servicio totalmente seguro y responsable que está dentro de la nube de Microsoft. Para posteriormente, cuando ya le pongo el link, ya él puede empezar a contestar preguntas sin exponer información de la empresa o comprometerla con información en la nube. Además, este potenciador de información de conversaciones utiliza esos 5 pasos donde yo simplemente, el sistema recibe la consulta, hace un filtrado de esas consultas para ver que no sea información dañina o que no sea información maliciosa. Después hace una búsqueda en todos los servidores de Bing para que posteriormente llamar al GPT para que el GPT haga su trabajo de hacer la sumarización de la información y posteriormente pueda moderar el contenido que le va a compartir al usuario para que el usuario al final reciba la respuesta. También tiene la capacidad de que yo pueda decirle con lenguajes propios, lenguaje natural, qué es lo que yo quiero capturar con un tema de conversación. Entonces yo simplemente le digo al Copilot, quiero hacer un tópico que tenga estas características, donde se capture esta información y dele estas opciones al usuario. Con solamente que yo le diga esas palabras puntualmente, él se va a encargar de generar un tópico de conversación. Entonces vean que ahí yo le doy una instrucción para que me haga un tópico y con solo que le dé create, él simplemente me arma un tópico de conversación donde yo simplemente puedo empezar a parametrizarlo. Y si fuera el caso que el tópico de conversación ocupo modificarlo, igual tengo la función de Copilot, donde yo simplemente me coloco en el nodo donde quiero agregar el paso adicional y con lenguaje natural le digo al Copilot, traiga información de una fuente de datos, él mismo se encarga de crearme los flujos conectados con otras fuentes de datos para que pueda traer información. Entonces los mismos flujos que les expliqué antes con Power Automate, podemos llamarlos desde lo que es Power Virtual Agents. Estos son los 5 pasos que utiliza el Copilot para generar ese contenido automático, ¿verdad? Entonces, la persona describe lo que quiere crear con lenguaje natural. Power Virtual Agents construye esa consulta y se la envía a ChatGPT. El ChatGPT devuelve el código a Power Virtual Agents para que Power Virtual Agents se encarga de crear esa instrucción con ese código de manera visual. Posteriormente, la persona puede refinar el tema de conversación y finalmente puede brindar feedback para poder mejorar el modelo de inteligencia artificial. Ok, entonces aquí vemos el Conversation Booster en demostración. Yo ya le puse un link de referencia a una página específica y con solamente que yo cree ese bot dentro del sistema, ya yo podría decirle al sistema, ahí simplemente le pongo el nombre, le pongo cuál es el website que quiero que el bot vaya a leer y una vez que ya está creado, el bot desde el primer momento sin crearle nada, sin configurar ningún tópico de conversación, ya el bot puede empezar a contestar preguntas directamente desde la caja de chat. Entonces ahí le pregunto qué es Dynamics 365 Viva Sales, me da una respuesta. Aquí, por ejemplo, le hago otra pregunta y él va, consulta el website, devuelve las respuestas. Entonces es bastante interesante cómo la inteligencia artificial viene a cambiar muchísimo la forma en cómo podemos generar este tipo de automatizaciones y aplicaciones de negocio. No sé si tengan alguna pregunta y muchas gracias.
Dame un minuto porque sí, justamente estaba descargando las consultas. Por acá tenemos, ahora sí. Ok, la primera consulta que tenemos es ¿cómo se puede acceder a Copilot en las aplicaciones de Microsoft? A partir del 25 de abril ya Microsoft ha estado haciendo liberaciones del preview del producto. Si no les ha llegado, probablemente en alguna actualización que les llegue, les podría llegar. De lo contrario, hay un doc donde ustedes se meten, lo buscan Power Apps Copilot Overview y ahí viene un formulario donde ustedes lo pueden solicitar para que Microsoft se los active anticipadamente. Ok, y también tenemos una pregunta con respecto al tema de seguridad y cómo Copilot aprende los datos y los protege. Power Platform está dentro de la nube de Microsoft. Microsoft es actualmente una de las nubes más robustas y es una de las nubes más seguras que existen actualmente en el mercado. Toda esta tecnología está cubierta bajo el mismo manto de protección y seguridad que tiene Microsoft Azure. Entonces, toda la seguridad de Azure está protegida por Platform. ¿Listo? Pues perfecto, Yehudy, muchísimas gracias.